Situada entre el Danubio Medio y el Mar Adriático, se encuentra la República de Croacia. Mi primer destino era Zagreb, la capital croata. Iba a encontrarme con mi amigo y colega médico Damir. Nos conocimos desde que éramos estudiantes de medicina y ahora íbamos a explorar Croacia juntos. La capital croata se encuentra entre las ciudades más antiguas de Europa Central. Cuenta con muchas plazas abiertas y hermosos parques. Justo empezamos nuestro road trip en Croacia. Estoy con mi amigo Damir. Él es un local. Me ha estado enseñando su ciudad y hoy vamos a visitar parques nacionales y diversos pueblos que están a los alrededores. Y estoy súper emocionado. Todo es muy diferente. Hasta ahora he tenido una experiencia muy bonita. Su ritmo relajado y su encanto son evidentes desde el primer momento. Me dio mucha alegría ver que México y Croacia comparten el mismo tipo de artesanías. Pulseras con tu nombre hechas a mano. Una vez que llegas a la Plaza Kaptol, verás que está dominada por la Catedral de Zagreb, que ha estado ahí desde el siglo XI. El Palacio del Arzobispo lo encierra desde 3 lados, y debido a sus agujas gemelas de 108 metros, es el edificio más alto de Croacia. El pueblo antiguo de Zagreb es una verdadera fiesta para los sentidos, donde puedes degustar algunos de los restaurantes y cafeterías más famosos del país, en medio de fachadas clásicas, exuberantes jardines y llamativos edificios neogóticos. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la Puerta de Piedras, donde tenemos nuestra Virgencita. Creo que es similar que ustedes tienen en el México, cuando la gente está caminando por ahí, están rezando y dando gracias a la Virgen. Nos dirigíamos al puerto más grande de Croacia, la ciudad de Rijeka. Que sería desde donde iríamos a explorar múltiples ciudades del país. A pesar de la mezcla de culturas que han habitado en Croacia, hoy en día la mayoría de la población profesa la religión católica, concretamente un 90%. Que conviven de forma natural con otras religiones como la ortodoxa, judía y musulmana. Estamos en la ciudad de Rijeka, que significa río en croata, y como pueden ver, estamos rodeados de agua por todos lados. En la actualidad, esta metrópolis representa el mayor centro comercial y marítimo del norte del Adriático. Además, Rijeka te fascinará, ya que ofrece una vida cultural y artística envidiable, siendo la sede del carnaval más grande de Croacia. Continuamos avanzando por la ribera de Opatija, un paseo marítimo de 12 kilómetros de longitud, donde el turismo comenzó desde el año 1844, cuando un comerciante de granos visionario construyó el primer hotel en Opatija.
En poco tiempo, Opatia se convirtió en uno de los lugares de veraneo de élite del Imperio Austrohúngaro. La ciudad es bastante pintoresca y puedes pasar varias horas bien invertidas aquí, disfrutando del clima y la atmósfera del lugar. Desde la costa, vimos una iglesia que nos llamó la atención. Nos dirigimos hacia allá. Con su imponente belleza, esta iglesia es un elemento característico de Opatia. Este interesante edificio neorrománico, con una notable cúpula verde, data de 1906. Su construcción fue iniciada por los austriacos y continuada por los italianos. Sin duda, la estatua más famosa de Opatia, la chica con la gaviota, es uno de los grandes símbolos trágicos del Golfo. La tragedia se remonta a 1891, cuando un conde local perdió la vida en una tormenta. Su familia, devastada, puso la estatua en su memoria. Terminábamos el primer día de vuelta en Rijeka. Exploramos el centro de la ciudad y el muelle principal, donde anclan los grandes cruceros internacionales. El muelle es una excelente zona para caminar. Rodeado de grúas de carga, tienes las mejores vistas de la ciudad. La isla de Krk está a solo 30 kilómetros de la ciudad de Rijeka. Ahora estamos en la isla de Krk, es un pueblo histórico. Llegas a la ciudad e inmediatamente puedes ver el océano entrando en sus calles, hay muchos botes. Krk es la isla más grande del Adriático, cubriendo alrededor de 400.000 metros cuadrados. También es una de las más pobladas, al tener 17.000 habitantes. Está bien desarrollada y es muy visitada por los turistas. Después de admirar su costa, nos dirigimos al centro de la ciudad. Íbamos a conocer
un castillo que sirvió como línea de defensa por cientos de años en la isla, el castillo de Frankopan. Harry Potter. Vamos a entrar al castillo ahora y subir a sus murallas. Vamos a ver cómo se ve la ciudad desde ahí. Tienes que pagar $3, 3 euros o $3 por boleto para entrar aquí. El castillo era la línea final de defensa de la ciudad. Se realizó durante varias operaciones de construcción, empezando desde el siglo XII hasta finales del siglo XVIII. El elemento arquitectónico más antiguo del castillo es la torre cuadrada. El castillo de Frankopan representa el único monumento profano que queda de la Edad Media en la ciudad de Kirk. Por supuesto, no podía irme de mi primer visita a un castillo sin una foto del recuerdo. Vamos en camino a uno de los parques nacionales aquí. Nuestro último destino del día era el Parque Nacional Lagos de Plitvice. Es el parque nacional croata más conocido y el único que se encuentra en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1979.
Extendiéndose a lo largo de 300 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional cuenta con 16 lagos conectados entre sí por hermosas cascadas, que se formaron gracias a los depósitos de toba, una rara especie de piedra caliza. Croacia es el destino perfecto para un verano de ensueño. Habíamos llegado al Parque Nacional. Para nuestra mala suerte, los guardabosques habían dejado de vender boletos 10 minutos atrás, y no pudimos acceder al área principal de este paraíso. Sin embargo, tuvimos la fortuna de poder presenciar parte del parque a través del hotel. Se nos hizo tarde y no podemos entrar en el Parque Nacional de Plitvice Lakes. Sin lugar a dudas quiero regresar alguna vez en mi vida de nuevo y visitarlo durante el día porque está muy bonito. En el año próximo tal vez. Sí, el próximo año espero regresar. Me enamoré de Croacia. La belleza natural de Croacia no tiene fin. Aún había mucho por explorar. Me esperaban un sinfín de maravillas en este hermoso país.